gusto saludarles. Vamos a continuar con nuestras actividades. Bienvenidos. Tenemos entonces ya algunas actividades que desarrollar. Vamos a trabajar el vocabulario técnico y científico. Anthony, Jeff, Kimberly, Apolinario, Sua, José Daniel. Un gusto saludarles. José Franco, bienvenidos. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Buenos días, Sua, bienvenida. Bienvenidos a todos. Vamos a trabajar entonces el vocabulario técnico y científico. Es el tema que nos compete el día de hoy y vamos a ir avanzando, ¿verdad? De poco a poco. Eh, el nombre de por sí, yo en todo momento siempre les he dicho que nosotros tenemos que establecer cuando se nos indique sobre temas, sobre situaciones que nosotros, por ejemplo, podemos desconocer, pues rápidamente tenemos que buscar, ¿verdad? La denotación, ¿se recuerdan? Vimos la connotación y la denotación, pues tenemos que ver la denotación literal, ¿verdad? Del término. Al decir vocabulario son todas las palabras que vamos a emplear. Técnico, ya cambia, ¿verdad? Cuando hablamos entonces de este vocabulario técnico como tal, va a ser algo muy específico para un área o una rama. Y cuando decimos científico, estamos refiriéndonos a esa parte técnica de la rama, del área, del grupo del cual se está hablando. Vamos entonces a decir que el vocabulario se adquiere a medida que se tiene contacto con él. En este caso, nosotros siempre se los he dicho, bueno, o sea, aprendimos a hablar idioma español porque es el idioma que se establece en nuestra región. Si hubiéramos nacido, les decía siempre, ¿verdad? En Alemania, pues habláramos alemán. Si hubiéramos nacido en Estados Unidos, pues habláramos el idioma inglés, ¿verdad? Entonces ahí es como nosotros vamos estableciendo el vocabulario que tenemos en nuestro entorno. Dentro de esta parte de contacto dice que en la lectura o en el estudio, por ejemplo, los vocablos se incorporan al léxico personal. ¿Por qué vamos a establecerlo nosotros? Porque siempre se nos ha dicho, entre más leamos, mejores oportunidades tenemos de poder enriquecer nuestro vocabulario. Al léxico personal principalmente mediante un uso, una práctica, un desarrollo. A veces tendemos a utilizar palabras impropias, palabras inadecuadas. Siempre voy a establecer, ¿verdad? Cuando nosotros nos involucramos en algún grupo, ¿verdad? Yo no puedo decir mío de mi propiedad, ¿verdad? Porque ahí definitivamente estamos redundando, generamos un pleonasmo. Y estas cuestiones en su momento, pues pasan a ser parte de este vocabulario, vocabulario que les vuelvo a repetir, ¿verdad? Se presenta de forma impropia. Acá nos dice que es posible en algún momento emplear técnicas especiales. Sí, nosotros definitivamente tenemos que emplear técnicas para poder hablar de forma correcta, de forma propia, de forma adecuada, como la mnemotecnia. Sin embargo, el vocabulario científico o técnico no se usa con frecuencia, pues tiene una particularidad, ¿verdad? El ser específico corresponde entonces a ser parte técnico y científico. Vamos a entender lo que pertenece a un área específica de una ciencia o una disciplina. Yo, para que ustedes me comprendan esta parte técnica también que se pueda tener en cuanto a un oficio, por ejemplo, usted ha escuchado que los mecánicos pues tienen un vocabulario un poco distinto, raro, ¿verdad? Pero es parte de su área. Yo voy a establecerlo como una jerga. En este caso, usted ha escuchado que, por ejemplo, al cricket le llaman algunos lagartos. Usted ha escuchado en algún momento que, por ejemplo, le llaman ring a la numeración del aro del neumático, ¿verdad? Entonces, vea, hay términos que se van a utilizar que, pues, dependiendo de la persona o el área, la ciencia, la disciplina, el área técnica en el que se desarrolle, pues vamos a escuchar. Algunas personas llaman también, por ejemplo, ¿verdad? Escuadras a las reglas en dibujo.
Y entonces ahí, ¿verdad? Nosotros decimos, alguien le va a preguntar a usted, bueno, ¿qué es una escuadra para usted? Pues yo diría, ¿verdad? Una medida o una forma lineal específica. Y otra persona diría, ah, yo he escuchado que escuadra es una pistola, ¿verdad? Entonces vean ese tipo de términos que en algún momento pues vamos a encontrar. Para el vocabulario científico técnico no se usa con frecuencia. Puede tener una particularidad para el grupo del cual lo va a coger. Es posible facilitar un reconocimiento de este tipo de palabras mediante los rasgos especiales en el cual se va a desarrollar. Por ejemplo, tiene un origen, una etimología, un desarrollo, sí. Les vuelvo a repetir. Si estamos en el área de mecánica, pues alguien nos va a decir, ¿verdad? Páseme un gato. No le va a pasar al gato, ¿verdad? Aquí está la mascota. Definitivamente no funciona así. Entonces, solamente ahí yo puedo establecer, ¿verdad? Que es un vocabulario técnico para ese área. Yo lo voy a desconocer. Pero ellos, conforme vayan avanzando, pues se van a ir adentrando. Hay una llave que también tiene un gancho, ¿verdad? En forma de perico. Entonces le dice, pásenme el perico, ¿verdad? No lo va a pasar yo al periquito, ¿verdad? ¿Qué está el periquito, ¿verdad? O sea, vamos a este punto de cómo se va desarrollando y cómo se establece. Vamos a entender que el vocabulario científico generalmente deriva de un griego y de un latín. En su momento, he mencionado en muchas ocasiones que nuestra herencia de vocabulario a nivel establecido de origen proviene del griego y proviene del latín, aunque usted sabe que el latín ya es una lengua romance, es decir, una derivación, ¿verdad?, de aquel griego. Entonces, enfocándonos en esta parte de las raíces greco-latinas, es decir, de las griegas y latinas, es una manera, ¿verdad?, muy productiva de reconocer y entender términos científicos. Por eso usted en algún momento ha escuchado, ¿verdad?, que dice, ah, la palabra matrimonio viene de la palabra griega matrimonio, ¿verdad?, que significa carga o gravamen. Y entonces dice uno, así como que matrimonio, mi carga o gravamen, pues no me da a mí mucha idea. Es que es el origen de la palabra como tal. Y entonces es ahí como nosotros encontramos una raíz del significado y de dónde proviene la palabra. En su mayoría de las palabras vienen de las griegas y las latinas y también de un lenguaje greco latino, que era en un momento determinado también de los romanos. Y entonces en algún momento usted tal vez va a escuchar que existe la palabra cónsul, existe la palabra senado, existe la palabra congreso, y esas palabras tienen su origen en los romanos. Entonces vean cómo el origen viene a desarrollar alguna situación. Acá nos dice, cuando nosotros enfocamos el conocimiento de una raíz greco-latina, en nuestro vocabulario entendemos términos científicos. Por ejemplo, acá nos dice compositivo, que se deriva de la palabra X, que significa igual, lo cual facilita la comprensión en términos de equidistancia. ¿A qué se refiere? Que tiene, ¿verdad? Una igualdad, ¿verdad? Que está equiparado. Por eso es igual. Equilátero, nuevamente, una medida que tiene una equiparancia, ¿verdad? Decimos dos lados iguales. Equivalencia, igual valor. Ah, que esto es equivalente a, ¿verdad? Vea cómo se establece la raíz de una palabra para su uso específicamente. En este fenómeno se repiten mucho las disciplinas científicas. Por ejemplo, nosotros escuchamos biología, psicología, sociología, pedagogía, metodología, y todas esas palabras determinan entre tratados, ¿verdad? Que significa tratados o estudios, logos, y esa parte, ¿verdad? De la ciencia que se va a sumar. Entonces, por eso todas estas disciplinas, nuevamente, psicología, pedagogía, economía, ¿verdad? Sociología, andragogía, tienen esas terminaciones porque en su momento tienen una rama que cubren, pero están referidas a una ciencia específica. Por eso es que nosotros hablamos entonces de un vocabulario técnico y científico.
También tenemos raíces grecolatinas en las ciencias, como la matemática, su origen en Grecia y un influjo griego se mantiene hasta hoy en las raíces de muchas palabras comunes, como deca, que significa 10, edro, que significa cara, ¿verdad? Gono, que significa ángulo. Y usted ha escuchado la palabra, ¿verdad? Decaedro, ¿verdad? El decágono, el heptágono, el hexágono, el pentágono, el polígono y etcétera. Ahí es como usted puede establecer, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Y cuando nosotros hablamos, entonces decimos tetraedro, 4 caras, pentágono, 5 ángulos, y acá ya me explica a mí la raíz de la palabra. Aunque yo en algún momento, ¿verdad? Ah, aquí es un hexágono, ¿verdad? Y la palabra un poquito rara, ¿verdad? O ambigua, hexágono. Para nosotros es muy fácil comprenderlo. Pero usted dígale a un niño de primaria, ¿verdad? Que está aprendiendo a leer y a escribir. Ah, mire, haga un, octaedro. Se va a quedar, ¿verdad? ¿Qué es eso? No, no va a poder identificar. Entonces nosotros sí vamos a ir reconociendo porque esos términos ya se están asociando a la parte académica que nosotros vamos desarrollando. Tenemos que en física y la química han sido beneficiarias del legado greco-latino. Muchos de sus términos son una composición de raíces y palabras latinas y griegas. Aquí, en química, por ejemplo, los símbolos de los elementos químicos que derivan de su nombre de latín. El símbolo de oro es AU, ¿verdad? De aurum. Y usted sabe, ¿verdad? Que oxígeno, ¿verdad? Se establece como el H, el O, ¿verdad? Y así sucesivamente nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Aquellas abreviaturas. No todas van a coincidir y eso lo sabe usted que no siempre va a ser, ¿verdad? Como que solo la sigla del mismo. Podría ser y variar porque en este caso, por la parte greco-latina de origen de la palabra. Por ejemplo, el hierro, ¿verdad? Que sabemos que su nombre es ferrum. Entonces ahí ya podemos establecer que no necesariamente vamos a encontrar, ¿verdad? La inicial como tal. En física tenemos foto, luz, odo, camino, termo, caliente, ultra, más allá, imagen, fuego, hizo igual. Entonces acá en la composición tendríamos, ¿verdad? Argentum, que es la plata, cumbre, cobre, ferrum, que era el hierro que les decía, ¿verdad? Sulfo, azufre, hidro, agua. Y ahí es como nosotros podemos encontrar cuando decimos hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos establecer que en algún momento el vocabulario técnico y científico tiene su origen en la raíz de la palabra, la descendencia que pueda tener, la composición que nosotros vamos a generar según los usos y que nos vamos a asociar a este tipo de palabras por la misma distinción que en algún momento vamos a encontrar porque se asocia a nuestro entorno con lo que ustedes en un momento determinado pueden establecer. Por ejemplo, para ustedes, muchos términos, ¿verdad? Juveniles, es hablar de hiper, hablar de mega, hablar, les decía palabras o términos en inglés, ¿verdad? Brother, cuestiones como estas, que son las que se establecen dentro de un vocabulario. Mientras que un área técnica, por ejemplo, ya ustedes que van a tomar el otro año, ¿verdad? Una carrera, pues ya ustedes van a asociarse a esos tipos de términos de acuerdo a su carrera como tal. Para la composición neoclásica en morfología, cuando dijimos que la morfología determina, ¿verdad? La composición de una palabra, tenemos que las raíces grecolatinas denominan bases compositivas y cultas y se utilizan en la formación de muchos términos, procesos conocidos en composición neoclásica. En este caso, para resumir, vamos a establecer que la composición neoclásica son todas aquellas palabras derivadas o compuestas de dos elementos. Cuando decimos geo, que significa tierra. En este caso, tero, ala, mono, uno, hielo. Y entonces acá usted ha escuchado cuando dice el término de monosílaba. Ah, son aquellas palabras que tienen un solo sonido de voz. Cal, sol, luz, ¿verdad? Ah, ya me acordé, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Monosílaba.
Entonces ahí hay una composición. Y así sucesivamente podríamos establecer todos estos elementos. Por ejemplo, telescopio, ¿verdad? De tele y escopio, instrumento para ver distancia. Así es como se establecen este tipo de vocabularios y elementos que nosotros tenemos en esta mañana. ¿Dudas al respecto, jóvenes? No, Miss, todo bien. Muchas gracias, Su. Entonces, por favor, la semana anterior me pasé, ¿verdad? Por tantas cuestiones y avancé y avancé y avancé. Y ya ustedes después se cansaron un poquito, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que los minutos que me restan vamos a desarrollar, por favor, esta hoja de trabajo para que no les deje mucha tarea, por favor, porque la vez anterior sí avancé mucho, me fui más de lo que correspondía, pero los temas pues se prestaron para ello, ¿verdad? Entonces, por favor, trabajemos esta hoja en su cuaderno. Cualquier duda me lo pueden hacer saber. Trabajen, por favor.
Bien, jóvenes. Entonces, por favor, vamos a terminar este pequeño ejercicio y luego vamos a continuar, ¿verdad? El resto de la semana desarrollar los otros elementos. Así que yo les deseo una feliz tarde. Pueden pasar a su siguiente clase. Adiós, Miss, nos vemos. Buenas tardes, Sua. Nos vemos.